Amigos, amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. En España es fácil encontrar bellos monumentos históricos, templos patrimonio de la humanidad. Catedrales en Sevilla, Salamanca o Santiago de Compostela son dignas de contemplar. Sin embargo, sabemos poco de cómo comenzó la Iglesia. Vamos a hablar hoy de un tema que vamos a desarrollar en 2 capítulos, acercándonos a la Biblia como fuente de autoridad del cristianismo. Para ello hablamos con Jaume Torrado, él es obispo nacional de la Federación de Iglesias de Dios de España y pastor principal de la Iglesia en Salt, Girona. Pero antes queremos pedirte que participes en nuestras redes sociales respondiendo a esta pregunta. ¿Qué cualidades te gustaría encontrar en una iglesia? Hola Jaume, buenos días, bienvenido aquí al plató de Televisión Española. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Hola Esteban, buenos días. Buenos días, Beni. Jaume, como pastor de una congregación, ¿qué es lo que más disfrutas? Lo que más disfruto de una iglesia, y especialmente de la mía, es que podamos experimentar una presencia real de Dios en cada celebración, en cada momento que nos juntamos. Qué bueno. Pues si te parece, Jaume, vamos a sentarnos y vamos a hablar de ese inicio de la Iglesia. Vamos a estar hoy en el primer capítulo de Hechos. Y mi primera pregunta es, ¿por qué crees que llevó al autor del libro de Hechos de los Apóstoles, como lo conocemos, a reflejar la vida de los discípulos una vez Jesús ya había resucitado y ascendido a los cielos? Bueno, tenemos que pensar que Lucas era médico gentil y eso significa que desde su perspectiva empírico-científica, él recogía lo que daba veracidad a lo que se estaba comunicando y por lo tanto cuando comienza su escrito habla de que él había hablado de los hechos, había escrito sobre los hechos que Jesús había hecho y lo que había enseñado y ahora iba a contar que ese mismo Jesús, ahora resucitado y ascendido, estaba siguiendo su obra redentora a través del Espíritu Santo y por eso él sigue recogiendo los hechos que testifican lo que se está predicando. La historia continuaba, no se había quedado parada, ¿verdad? Y Jesús les dice explícitamente a sus discípulos que permanezcan en Jerusalén hasta que unos días después les fuera concedido el don del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene este hecho, la llegada del Espíritu Santo, a lo que es el inicio, la constitución de la Iglesia? Bueno, y creo que para ellos, probablemente para nosotros lo es, pero para ellos lo era mucho más, porque estamos hablando de que desde la perspectiva judía, esta era una promesa antigua. O sea, el Espíritu Santo iba a venir, había estado acompañando y sobre algunos personajes del Antiguo Testamento, pero había una promesa en Joel que anunciaba que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne y que además les ayudaría a vivir el reino en ellos y a poderlo comunicar. Así que para este evento era tan importante Pentecostés precisamente porque era el cumplimiento de una promesa esperada por el pueblo de Israel por muchos años. Pero todavía en ese momento no había llegado, estábamos en la antesala. Y en esa conversación de Jesús con sus discípulos, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús, porque tenían interés en conocer pues, cuándo se les sería restituido el reino, ¿no? A nivel humano, estaban bajo dominación romana. Pero Jesús cambia su perspectiva porque tenía algo más importante que decirles. ¿Por qué es importante que la Iglesia mantenga la centralidad en el centro, valga la redundancia, del mensaje de Jesús? Bueno, aquí, y a mí me llama mucho la atención que probablemente lo que Jesús hace es reorientar la inquietud. No es que estaba mal la inquietud, porque tenemos que pensar que el evangelio que estamos predicando, el evangelio que estaban predicando, era el inicio del cumplimiento del plan de redención. O sea, la historia, en realidad, el final de los tiempos comienza con el nacimiento, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Así que para ellos había un interés en que había un cumplimiento que es la restauración del reino. No una comprensión plena, pero Jesús lo que hace es reorientar ese interés sobre la misión. ¿Por qué? Porque la misión, el cumplimiento de la misión, que era que el evangelio fuera predicado hasta lo último, es esencial para que se pueda cumplir la redención. Cristo no regresa hasta que el evangelio no sea predicado en todas las naciones. Y vamos a volver a esto cuando les habla de que llegaría el Espíritu Santo.
les dice que tiene que llegar y entonces ellos ser testigos de lo que habían presenciado acerca de Jesús a todas las naciones, desde el primer lugar más próximo al que estaban hasta lo último de la tierra, dice el pasaje. ¿De qué modo esta misión global realmente define lo que es el carácter de la Iglesia? Bueno, a mí me gusta mucho la frase, ¿no? Que hay dos palabras en ese mensaje que creo que nos definen mucho, ¿no? La primera es poder y la segunda es testigo. Van de la mano. Una cosa sin la otra no tiene sentido. O sea, lo que define a la Iglesia desde Pentecostés son estos dos elementos. El elemento, sí, el bautismo del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo viene a la Iglesia y al creyente para que él pueda vivir el reino en él, porque es en primera instancia que el reino te libera a ti, para después ese reino pueda ser extendido. Es el poder de Dios residiendo en la vida del creyente, pero para ser testigo. Y testigo es una palabra muy interesante, porque testigo en los tiempos, en el griego, en la palabra griega, en ese tiempo lo que significaba una persona que daba testimonio de algo que había visto. Pero cambia el concepto para vivir una vida plena, y que eso te puede llegar a costar hasta la vida. De ahí viene la palabra mártir. Entonces, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, viene para vivir con poder el Evangelio en tu vida, para poderlo predicar con autoridad y llevarlo a una expresión máxima, pero para hacerlo como un mártir, como un testigo ocular y experimental del mensaje del Evangelio, pero al mismo tiempo que eso sea el central de tu vida, y que eso te puede llegar a costar hasta la vida. Y eso es lo que recogemos de los apóstoles y los discípulos de aquel tiempo, que muchos, la gran mayoría, murieron sacrificados por causa del Evangelio. Así que realmente esta misión global realmente está definiendo el carácter de la Iglesia. Y vemos que vamos avanzando en el relato de Hechos 1 y sucede que Jesús, después de este discurso, asciende a los cielos y una nube lo quita de la vista ya de sus discípulos que estaban mirando. ¿Qué importancia tiene esta ascensión y también el hecho de que tuvieran la seguridad de que Jesús iba a volver? ¿Qué importancia tiene eso, no solo para los primeros discípulos, sino también para nosotros? Esta respuesta, probablemente para nosotros, no llega a ser tan relevante como lo pudo llegar a ser para los discípulos de aquel tiempo. Una de las realidades sobre Jesús que más causó dificultad es que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre al menos 80 veces. Este Hijo de Hombre tiene que ver con las profecías de Daniel 7. Daniel 7 habla sobre el hombre glorificado que ha de volver de las nubes para cumplir la redención completa, lo que Dios ha estipulado de revertir la historia y devolverla al plan original de Dios. Y cuando Jesús habla con ellos, todo señala hacia él como el Mesías, pero hay algo que no cumple Jesús. Y es que Jesús no cumple, y los discípulos lo hablaron. ¿Cómo? Este no puede ser, porque nosotros conocemos a su madre y a sus hermanos. Pero cuando Jesús asciende a los cielos, en ese momento, y cuando los dos ángeles se presentan y le dicen a este mismo que vosotros estáis viendo subir, tal como lo veis, le vais a volver a descender. Jesús cumple completamente con el Barenasha, con el Hijo del Hombre de Daniel. Y eso tiene un impacto para ellos, porque desde ese momento hay una confirmación plena que Jesús es realmente el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, que además va a ser glorificado, porque la nube es la gloria de Dios que viene a recoger a Jesús para llevarlo y darle el lugar que el Padre le ha concedido. Y en esa realidad es que la Iglesia cobra un valor profundo. Es que Cristo ahora está glorificado y ahora viene la gran misión de la Iglesia para que Cristo pueda regresar y restaurar el reino. Y vuelven entonces los discípulos al aposento alto donde estaban reunidos, y dice el texto que en torno a 120 personas, hombres y mujeres, y están allí esperando a esa llegada del Espíritu Santo, pero no están inactivos, están centrándose en la oración. ¿Qué importancia tiene la oración para la Iglesia? Bueno, yo creo que ahí otra vez encontramos dos palabras claves, ¿no? Encontramos la oración, pero también encontramos una parte importantísima, y es que estaban unánimes en oración. Esos dos términos también tienen mucho que ver para ese momento, porque no era una cuestión de lo que cada uno sentía. Allí no estaban orando sentimientos, allí estaban orando
confirmaciones, promesas, palabras. Jesús les había dicho, ahora que tenéis toda la confirmación, ahora que entendéis perfectamente el plan, ahora que sabéis que yo soy realmente el Barnach, el hijo del hombre que va a regresar y va a restaurar, ahora os toca cumplir con la misión, vais a recibir poder. Entonces ellos estaban ahí unánimes en un propósito, orar para que se cumpliese la promesa del Padre de Joel. Ellos necesitaban, no podían evitarlo, esto no era opcional en la vida de los discípulos ni de la iglesia que iban a hacer. El Espíritu Santo tenía que ser central porque ahora Jesús iba a estar en los cielos y el Espíritu Santo iba a estar operando, en el nombre de Jesús iba a estar operando en el corazón de la iglesia. Y para ellos era vital orar unánimes, orar la promesa y esperar el cumplimiento que Dios les había dado. Por eso era tan importante ese momento. Y junto a esa oración vemos que, recordamos, Judas, el traidor, había entregado a Jesús y había que reponer el total de 12 apóstoles. Y toma un protagonismo en ese momento el apóstol Pedro guiando un poco este proceso. Cuéntame, ¿por qué crees que era importante que volvieran a ser 12? Bueno, aquí es probable que nos tomase mucho tiempo poder llegar a una explicación plena, pero en realidad Jesús había establecido 12 como una restauración profética de lo que iban a ser las 12 tribus de Israel, y de alguna manera 12 tenían que continuar los 12 que habían visto y que habían caminado con Jesús en ese tiempo, y por lo tanto ellos en realidad hacen algo espiritual, oran, tienen unanimidad en el criterio y según el Antiguo Testamento algunas personas creen que fue incorrecto la forma de la elección de Matías, pero en realidad en el Antiguo Testamento esa era una opción, la opción de la suerte, en ese momento en la comprensión que ellos tenían. Después el discernimiento que trae a la Iglesia el Espíritu Santo nos lleva a tomar decisiones de otra manera, pero para ellos era correcto, según la Escritura, que lo hicieran de esta manera. Y era importante que 12 continuasen siendo el legado apostólico que en aquel tiempo hubo y que había que transmitirlo a todos, a la Iglesia naciente. Y ya por último, cuéntame por qué es importante, si así lo estimas, conocer bien el inicio de la Iglesia para conocer mejor a Jesús. Bueno, yo creo que tenemos que poder entender lo que representa el inicio de la Iglesia y lo que representa a Jesús. Si en ese inicio de la Iglesia lo único que vemos es una institución humana, terrenal, con normas, con conductas, no habremos entendido nada. Porque la Iglesia lo que viene a representar aquí en la tierra, viene a dar a conocer al Jesucristo encarnado, al Jesucristo resucitado y al Jesucristo glorificado. Y viene a traer un mensaje. La Iglesia no tendría ningún sentido si la Iglesia no fuese misional. La Iglesia tiene que ser totalmente misional. Y la misión de la Iglesia es revelar el amor de Dios al hombre manifestado en la obra de Jesucristo. Entonces, si la Iglesia no encarna el mensaje, si la Iglesia no comunica el mensaje, la Iglesia es un club más de personas mejores o peores, con mejores propósitos, pero no encarna el propósito de Dios, que es la Iglesia, la revelación de Jesucristo en la tierra. Estamos aquí para eso, para revelar el amor de Dios, la voluntad de Dios de que ninguno se pierda, que el mundo pueda llegar a conocer el amor de Dios en sus corazones y que podamos llevarlos a ese encuentro. Y ese es el propósito principal de la Iglesia, de su existencia, ¿no? Como muchas veces decimos, que no vivamos dentro de 4 paredes, ¿no? Que podamos realmente llevar ese mensaje a toda la sociedad, una sociedad que tiene esa necesidad también profunda, cuya respuesta es Jesús. Pues muchísimas gracias, Jaume, por estar hoy con nosotros. Nos volvemos a ver la semana que viene. Que Dios te bendiga. Gracias. Queremos animarte a leer la Biblia antes de despedirnos. Gracias a la labor de las iglesias evangélicas y de la generosidad de la Sociedad Bíblica de España, podemos regalarte esta Biblia si todavía no la tienes. Llámanos ahora al teléfono 673-466-366 y te la enviaremos gratis. Y si formas parte de nuestro club de amigos, hoy sorteamos La Gran Comisión, un libro de la serie Básicos para la Iglesia que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.